Buenos días, estimados afiliados. La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, AmCham, les da la más cordial bienvenida a esta sesión conjunta del Comité de Asuntos Jurídicos y Legislativos y el Foro de Talento Humano y Legislación Laboral correspondiente al mes de octubre. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el proyecto de jornadas excepcionales y su importancia para la reactivación económica, la cual, debido a las circunstancias actuales, es de suma relevancia para todos nuestros afiliados y es por este motivo que esta sesión es abierta. La reunión de esta mañana consta de 3 segmentos. Inicialmente, brindaremos una charla sobre el proyecto de jornadas excepcionales, en qué consiste y sus implicaciones para las empresas a cargo de Graciela Soto. Seguidamente, nuestro asesor legislativo les brindará una breve actualización sobre el estado de la tramitación legislativa de dicho proyecto. Y por último, tendremos un panel empresarial con la participación de Roy Mena y Mauricio Alvarado, quienes nos comentarán sobre la importancia de este proyecto para la reactivación económica. Como les comentaba, hoy nos acompañan Graciela Soto. Ella es gerente de laboral y migratorio en Deloitte Legal en Costa Rica. Su experiencia incluye la gestión preventiva de riesgos, la asesoría permanente, las capacitaciones y la resolución de conflictos en materia laboral y migratoria. También dirigió el subcomité laboral de AmCham del 2015 al 18 y es representante de la Cámara ante la UCAEPA. Por su parte, Daniel Calvo es nuestro asesor legislativo. Él es politólogo y consultor en temas legislativos y políticos. También don Roy Mena, que él es Corporate Affairs Director en Sykes Costa Rica y también presidente de la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología, CAMSCAT. Así como Mauricio Alvarado, quien posee 6 años de trabajar en FIFCO como gerente de talento en la división de retail y actualmente como gerente de talento de supply chain para Centroamérica. Él es máster en administración de empresas del INCAE con una especialización en desarrollo sostenible, industria y tecnología. También están con nosotros esta mañana Jessica Golfín, que colidera el Comité de Asuntos Jurídicos junto a don Edgar Odio, que hoy no nos pudo acompañar, así como Denise Tabush, que también colidera por su parte el Foro de Talento Humano y Legislación Laboral. Agradecemos a nuestros tech sponsor, Videoconferencia y Zoom. Y les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas, por medio del apartado de Q&A que está ubicado en la parte inferior de sus pantallas o bien por medio del chat. De esta manera, iniciamos con la primera charla a cargo de Graciela para conocer los detalles del proyecto de jornadas excepcionales y sus implicaciones para las empresas. Les recordamos que si tienen consultas, las vayan a ir planteando para poderlas externar y ojalá contestar todas o la mayoría posible. Muchas gracias, Graciela. Adelante. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Y gracias a los compañeros y por supuesto a AmCham por invitarnos a esta presentación. Espero ser lo más asertiva posible en cuanto a lo que vamos a ver en esta mañana. Realmente es un proyecto que tiene muchos años de estarse gestionando. Tal vez este comienza como en el 2018 en específico. Sin embargo, digamos que es un proyecto de ley verdaderamente trabajado y muy manoseado, digamos, en cuanto a todo lo que ha cambiado desde que comenzó su gestión hasta que finalmente tenemos, digamos, ya por lo menos un proyecto dictaminado. Entonces todavía falta una buena parte y probablemente lo que vayamos a conversar hoy va a ser muy modificado, ¿verdad? Pero yo sí quisiera decirles que ahí van a tener mis datos y que cuando quieran conversarlo, la verdad es que ha sido un proyecto que hemos analizado muchísimo en la Cámara, ¿verdad? Y también cada uno de mis colegas laboralistas también ha tenido su buena parte de análisis en todo esto. Lo hemos discutido muchísimo. En UCAEP se ha hablado muchísimo, ha habido incluso subcomités para análisis. Tal vez digamos, el resultado que tenemos hasta ahorita no es el que
todos hubiéramos querido, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay que ceder y en realidad para algunos profesionales tal vez no va a tener el impacto que hubiera tenido quizás antes de la pandemia, ¿verdad? Porque es un proyecto que, como verán, digamos, a lo largo de la presentación, incluye no solo la parte de la jornada 4.3, ¿verdad? Que es como la que más se hizo famosa antes de realizar todo este proyecto, hasta tener una jornada anualizada, ¿verdad? Entonces, tal vez la jornada 4.3 antes de la pandemia, cuando todavía no usábamos tanto el teletrabajo, era un poco más apreciada, ¿verdad? Porque no teníamos entonces que sacar 5 días para ir a la oficina, ¿verdad? Sino que 4, y obviamente eso representaba una ventaja que tal vez ahora, y me imagino que eso Roy después se los comentará, ¿verdad? Porque lo hemos hablado muchísimo, tal vez ahora ya es muy diferente, y no todo el mundo quiere estar tantas horas a lo largo del día en el trabajo, ¿verdad? Entonces está modificado y siempre la realidad, y eso es lo rico del derecho laboral, ¿verdad? Que se va como, va tratando de alcanzar la realidad. Entonces vamos a comenzar. Si quieren pasamos al de Filmina, Daniela o Juliana, no sé, la que nos esté colaborando con eso. Los objetivos, digamos, digamos, lo que más marca el proyecto, ¿verdad? Es reformar los artículos 136, 142, 144, 205 y 274, y adiciona un artículo, el 145 bis y el 145 ter al Código de Trabajo, y hay 2 transitorios. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta media hora es ir a lo largo de esos cambios. Yo sé que nunca es muy grato ver filminas tan cargadas, no crean que no lo consideramos. Sin embargo, lo que yo quería es que la filmina fuera verdaderamente, o esta presentación, como me imagino yo que se las van a compartir, ¿verdad? Lo que nosotros intentamos con esto es que estuvieran la redacción actual y la redacción propuesta, porque a veces suele suceder que cuando leemos un proyecto de ley como que decimos, que, uy, ¿qué son estos montón de cambios? Y finalmente, en realidad, los cambios que se dan en la realidad, ¿verdad? Son pocos. Entonces, yo quisiera en este primer, digamos, en esta primera filmina, como les decía, la intención es que ustedes, cuando puedan volver a la presentación, no tengan la necesidad de irse al proyecto ni leer todas las explicaciones que dan quienes digamos, quienes lo presentan, y después los dictámenes y todo, y que puedan tener la comparación de lo actual con la propuesta. Les explico para que sepan por qué es que van a ver, digamos, resaltados en verde. Entonces, al lado izquierdo van a ver cuál es la redacción actual. Como les decía en un inicio, en los objetivos, el proyecto en realidad incluye la reforma de estos artículos que ven en este artículo primero, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el proyecto, en realidad son 2 artículos y los 2 transitorios. El primer artículo incluye la reforma de estos artículos que van a ver siempre en el título de las signinas, que van a representar los cambios que vamos a ver en el artículo 136, en el 142, en el 144, 205 y 274. Entonces, siempre van a ver ahí en el título de la filmina, en ese artículo, esa parte específica. Y después, entonces, van a ver del lado izquierdo la redacción actual y del lado derecho la redacción propuesta. Y traté de resaltarles en verde, y me imagino que hay muchas personas que tienen mucha más experiencia que yo en esto de manejar jornadas en el día a día. Entonces, bienvenidas sus preguntas y sus participaciones, por supuesto. Traté de marcarles en verde lo, lo que, digamos, a nosotros de nuestra interpretación es verdaderamente el cambio que incluye digamos, la propuesta. Entonces, comenzando por el artículo 136, el artículo 136, como ustedes saben, es el artículo que se refiere a los límites de jornada. Entonces tenemos el límite de jornada diurna, el límite de jornada mixta y el límite de jornada nocturna. El artículo, como está en la actualidad, en realidad se refiere también a la posibilidad de extender esa jornada. La modificación que trae el artículo, que yo sí creo que es verdaderamente valiosa, ¿verdad? Y para mí es casi que la más valiosa de todo esto, por supuesto, sin abordar la parte de jornada excepcional y la jornada 4.3, ¿verdad? Ampliada, perdón, la anual, perdón, es que si lo notan en los puntos 1, 2 y 3,
se refieren a la posibilidad de extender esa jornada, que es cuando yo acumulo la jornada. Entonces, en cuanto a esa posibilidad, si lo notan, la jornada diurna permanece igual, ¿verdad? Son 10 horas por día. Se supone que por eso es que muchas empresas tienen los viernes, digamos, salen 2 horas antes para poder cumplir con las 48 horas, porque recordemos que en Costa Rica hay jornada diurna, jornada nocturna y la mixta, que es la que combina la diurna con la nocturna. Si la mixta se combina, si la mixta se pasa 3 horas y media a la nocturna, entonces se convierte en nocturna. Entonces, básicamente, este artículo nos pone las pautas de cuánto dura digamos, cuál es el límite diario de cada una de esas jornadas. Esas jornadas, si yo las acumulo, las puedo convertir en jornadas extendidas. Y este artículo, lo que sí nos regala, y que me parece a mí, la verdad es que la parte más feliz de todo esto, es que nos permite, entonces, ya entender que con toda claridad, ¿verdad? Que se va a acumular en 5 días la jornada de los 6 días y que se puede extender. Y además de referirse a los 10 días de la jornada diurna, se está refiriendo a 9 horas 36 minutos para la jornada mixta y 7 horas y 12 minutos para la jornada nocturna. ¿De dónde sale esto? Muy sencillo, ustedes agarran la jornada máxima semanal de 48 horas y la dividen entre 5. Entonces ahí le va a dar, creo que da 9.6, que representan los 36 minutos en cada día. Entonces ahí sí hay una modificación y sí nos la amplía verdaderamente a las horas que conllevaría, digamos, tener una jornada extendida mixta y una nocturna. La nocturna toman el máximo legal semanal de 36 horas y lo dividen entre 5. Entonces, de ahí es donde salen las 7 horas y 12 minutos. Ustedes recordarán que en este momento el límite diario de una jornada nocturna es de 6 horas y no se puede extender. Entonces, por ahí creo que es beneficioso y sí, pues va a implicar eh, en las contrataciones, ¿verdad? Que cuando la empresa acumule la jornada en 5 días, ese límite diario al que estábamos acostumbrados de 6 horas, pues se extienda y verdaderamente incluya las horas de la jornada máxima semanal. Aquí tal vez lo que vale apuntar es que creo yo que por una mala interpretación de, no sé, de quien lo propuso, toman el límite máximo de 48 horas, que así es como está en este momento, que también aplica para el límite máximo de la jornada mixta, ya que por un error generalizado, creería yo en Costa Rica, mucha gente cree que el límite máximo semanal de la jornada mixta es de 42 horas, cuando en realidad el código no hace ninguna referencia. Entonces, se supone que yo podría usar el límite máximo de 48, ¿verdad? De 48 horas igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta redacción? Que agarran el límite máximo de 48 horas y lo dividen entre, ¿verdad? Entre las 5 días y de ahí salen las 9 horas 36 minutos. Entonces, al final de cuentas, me dejan a mí extender la jornada hasta 9 horas 36 minutos durante el día, pero me están siempre condicionando este, a 42 horas, porque si notan, yo les marqué en verde también que este artículo sí incluye la referencia a una jornada mixta máxima semanal de 42 horas. Entonces ahí hay como un tipo de contradicción que yo creo que nace de la misma interpretación errada que tiene hasta este momento todo lo que tiene que ver con jornada mixta máximo semanal, ¿verdad? Que es que incluso el mismo Ministerio de Trabajo, si uno revisa, siempre se refiere a una jornada mixta semanal máxima de 42 horas, lo que para mí es un error y creo que de hecho ya este tema sí fue como aclarado en algunas posiciones del ministerio, al menos en situaciones que yo he tenido con el Ministerio de Trabajo. Si quieren pasamos a la segunda, bueno, a la siguiente, perdón. En se habla, digamos, en el 142 ya se amplía, antes estaba y se refería a los talleres de panadería y fábrica, ¿verdad? Y que es esta posibilidad que tiene el patrono, digamos, de, más bien, que, sí, que normalmente todos tenemos, ¿verdad? De poder usar personal para que haga jornada extraordinaria. ¿Qué es lo que hace este artículo y cuál era, digamos, el espíritu de la ley desde que se creó en 1943? Pues limitar
esa costumbre en la que a veces algunos patronos caen de tener jornadas extraordinarias fijas, eh, que básicamente es pues una infracción a las leyes laborales, ¿verdad? En ese momento, en el artículo, se refería solamente a los talleres de panadería y las fábricas de masas. En cambio, ahora creo que el artículo que hace es ampliarlo a todas las personas empleadoras, ¿verdad? Y nos dicen, usted tiene que tener el personal necesario para la operación de su negocio. Siempre se ha entendido, ¿verdad?, que cuando hay jornadas extraordinarias, fijas, casi siempre se debe, digamos, a dos razones. Una de dos, o tengo personal que no es lo suficientemente eficiente, ¿verdad? Y eso uno lo puede determinar comparándolos con sus pares, por supuesto, ¿verdad? O simplemente estoy en una operación donde requiero más personal. Entonces, básicamente, el primer párrafo de ese artículo lo que hace es recordarnos la obligación que tenemos de manejar equipos de trabajo que puedan satisfacer las necesidades de la operación del negocio. Entonces, eh, en el primer párrafo, básicamente nos recuerdan esa obligación que tenemos de tener equipos que puedan satisfacer las necesidades de la operación para no caer en esto de tener jornadas extraordinarias fijas. Y en el segundo, creo que también muy beneficioso es que se nos permite además llevar el registro electrónico, ¿verdad? Que ya de por sí se hace, lo que yo creo que esta reforma viene en muchos casos a estar acorde con la realidad, ¿verdad? Lo cierto es que ya llevamos los registros electrónicos, ¿verdad? Y la nómina se lleva por programa, ¿verdad? Incluso, o en su mayoría, las empresas usan programas que son tercerizados, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es, digamos, ponerlo a la realidad y nos permite entonces tener ese registro electrónico, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es lo más importante de este artículo. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí también se menciona todo el tema de la posibilidad de llevar recursos de usar recursos digitales, y además nos obliga, digamos, a llevar no solamente el desglose, que ya también creo que todos los inspectores del Ministerio de Trabajo lo revisan cuando hacen estas inspecciones. Tenemos que llevar como un desglose, además de la jornada extraordinaria, de los feriados y los días de descanso laborados. Básicamente es lo que uno siempre le aconseja a sus clientes, ¿verdad? Que es cuando vaya a tener digamos, cuando vaya a elaborar un comprobante de pago, por favor incluya todas las especificaciones, y así es como se supone que debería hacerse siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto lo que hace nada más es reiterarnos lo que debería suceder en la realidad. Y algo que sí me parece muy provechoso es que habla también de la posibilidad que tiene el patrono de enviarle el comprobante de pago, aunque no hable del comprobante de pago en específico, al trabajador a su propio correo electrónico dentro de la empresa. Entonces, esto creo que nos ayuda muchísimo para evitar todo esto de tener comprobantes firmados. Y me parece que ya con solo, bueno, yo creería, ¿verdad? Mi interpretación es que si estuviera así en la ley, no habría por qué justificar que yo esté enviándole esto a los trabajadores a su correo electrónico, que de hecho yo ahora lo que les aconsejo es, bueno, mire, cuando firmen el contrato de trabajo, siempre por favor pídale en ese mismo contrato, que incluso consignado por el mismo trabajador, el correo electrónico para que reciba los comprobantes de pago, para que si se nos pierde y no podemos ni siquiera despedirlo porque no podemos darle la carta de despido, tengamos un lugar donde mandarlo, y que sea un medio de notificaciones para el trabajador que haya sido validado por sí mismo. Entonces creo que con esta inclusión de esto verde que les agregué ahí, que es lo que cambia en el párrafo, creo que se nos permite además entonces utilizar el mismo correo electrónico del trabajador dentro de la empresa. La siguiente, por favor. En este 205, tal vez lo que llama la atención, bueno, lo que cambió verdaderamente, es que se le exige entonces al, este, al Consejo de Salud Ocupacional, ¿verdad? Que es un ente que está
muy relacionado con todo esto del tema de jornadas, porque se supone que es el ente que debería hacer las revisiones o el que nos debería dar la certificación cuando pedimos ampliar las jornadas, porque no sé si están enterados, pero se supone que si uno tiene una jornada de estas acumulativas, donde yo extiendo la jornada durante el día, se supone que yo debería tener el aval de este ente rector, ¿verdad? Para que me revise todo eso. Entonces, en este artículo, básicamente, y la exposición que hacen los diputados que hacen el dictamen, todo, etcétera, ¿verdad? Es la necesidad de, además, facilitarle o proveer los medios al Consejo de Salud Ocupacional, ¿verdad? Para que haga los estudios técnicos de actualización en cuanto a las labores, cuáles son las que se pueden aplicar para jornadas excepcionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hace es como decir, bueno, de lo que ingrese, el 50% se va a utilizar no solo para financiar los programas que desarrolla el Consejo de Salud, sino que le dan más especificidad al tema y le dicen con lo que ¿verdad? Con el 50% usted se va a tener que encargar además de financiar los programas de proyectos sobre la materia de competencia y elaborar los contratos y los estudios técnicos para la actualización de las labores en las cuales se puede aplicar las jornadas excepcionales. Entonces, básicamente, ese es el cambio que tiene este artículo. Pasemos al siguiente, por favor. Que este artículo sí es, digamos, muy importante porque este es el que nos va a llevar a nosotros a todo lo que tiene que ser la revisión del 145 bis, que es el que se va a agregar sobre las jornadas ampliadas excepcionales, y al 145 ter, que es el que nos va a hablar de la jornada anualizada. Creo que es lo que digamos, más nos interesa a la hora de nuestra operación, ¿verdad? De manejar nuestra operación y todo el tema de planillas en este caso. Entonces, les dejé igual todo el artículo. Por cierto, antes de comentar, lo volví a confirmar con Daniela. Sé que es mucho texto, pero yo quería que ustedes tuvieran a mano, digamos, qué es lo que está cambiando. Entonces, básicamente lo que está cambiando de ese artículo 274, ¿verdad? Es el inciso B, que está resaltado en negrita, ¿verdad? Que se amplía y entonces dice ahora realizar estudios e investigaciones en el campo de su competencia, incluyendo estudios técnicos anuales de labores en las cuales se puede aplicar las jornadas excepcionales, así como recomendar la exclusión de actividades en las que se configure un perjuicio para la aplicación de estas jornadas para las personas trabajadoras normadas en el artículo 145 y 145 ter de este código. Estos 145 bis y 145 ter en realidad son las adiciones que va a tener y pasa el proyecto, porque ¿verdad? Siempre hablamos como que ya estuviera y en realidad tiene todavía un buen trecho por seguir. Podemos pasar a las siguientes. Ahora sí, en esto la verdad es que son redacciones bastante extensas. Yo traté de resumírselos lo más que pude, pero fue difícil, sinceramente fue difícil porque tiene mucho texto que en realidad sí tiene alguna implicación. Entonces, realmente el 145B, como les decía, se refiere a esa jornada excepcional de trabajo hasta 12 horas por día, hasta un máximo de 4 días, ¿verdad? Y contando 3 días libres consecutivos en la semana, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, esta es la famosa jornada 4-3, que cuando nos preguntan a los laboralistas, si bien la conocemos muy bien, incluso se le ha dado digamos, el nombre de una empresa que realmente creo que fue quien hizo que se discutiera en el país y ha sido ampliamente revisada por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? por la sala segunda, y realmente lo que hemos visto en la práctica es que es una jornada que si bien está al margen de la ley, porque yo no puedo tener jornadas extraordinarias fijas, las empresas que las utilizan, si las pagan esas horas de acuerdo con la legislación vigente, lo cierto es que en la práctica no hay mucho reclamo que hacer porque siempre se ha pagado y se ha desglosado acorde con la ley. Aquí digamos, lo que da pie este incumplimiento en el que caen muchas empresas que tienen esta jornada ya hoy, de facto, digamos, es en la posibilidad o en la contingencia que cargan de poder ser inspeccionadas y a su vez entonces que el inspector a cargo presente una denuncia y sean parte, digamos, o tengan que someterse a un proceso
por infracciones a las leyes laborales. Sin embargo, es ampliamente conocido por ustedes, ¿verdad? Que por la generalidad incluso, que muchos trabajadores en este país ya están en una jornada 4-3 y como les decía al inicio, en realidad antes de la pandemia, creo yo, era muchas veces una jornada muy solicitada por los mismos trabajadores, quienes preferían, ¿verdad?, acumular toda esa jornada en 4 días y no tener que ir un día más a la, ¿verdad?, un día más a la oficina o a la empresa, y entonces no tener que asumir también, ¿verdad?, el costo y el desgaste que implica el traslado. Este artículo, además de posibilitar, también nos da todas las pautas, todas las disposiciones para la implementación de esa jornada. Entonces, lo primero a lo que se refiere el artículo es a los perfiles ocupacionales para los que aplica. Ahí, por ejemplo, sé de buena fuente, porque don José Salas ha discutido mucho este tema con nosotros, que algunas empresas están realmente preocupadas porque no se incluye, digamos, con claridad toda la parte de producción, ¿verdad? Entonces, ahí creo que es una de las mociones que va a ser presentada cuando esté en aprobación el proyecto. Pero bueno, el primer inciso se refiere a los perfiles ocupacionales, el segundo a las prohibiciones de aplicación, ¿verdad? ¿Cuándo es que es prohibida aplicar esta jornada, ¿verdad? Entonces, se refiere, por ejemplo, a las trabajadoras embarazadas, también a los trabajadores que estén enfermos, ¿verdad?, que tengan alguna enfermedad, alguien que esté cuidando a otra persona, o también incluso se refiere a aquellos trabajadores que estén en un programa de estudio que demuestren, ¿verdad? Por supuesto, creería yo, no dice que demuestren, pero a estas personas que están en un programa de estudios donde tener una jornada ampliada, ¿verdad?, no podría aplicarse. Después también habla de cómo tienen que ser los días libres consecutivos, ¿verdad? Y creo que esto es importante que lo tengamos presente, ¿verdad? Quienes laboren en esta jornada no podrán laborar jornada extraordinaria, porque recuerden que el código especifica que tenemos que tener el máximo de horas al día que podemos trabajar son 12 horas. Entonces, al tener una jornada ampliada con un máximo de 12 horas, pues por supuesto que no podemos trabajar jornada extraordinaria. Igual sucede, por ejemplo, con los trabajadores de confianza, ¿verdad? Que se supone que, como tienen el límite de 12 horas, se supone que no deberían trabajar jornada extraordinaria, ¿verdad? También se refiere a quienes laboren de esta forma, van a tener derecho a 90 minutos de descansos y comidas. Estos 90 minutos serán considerados tiempo efectivo de trabajo, ¿verdad? No es que me permite entonces fraccionar la jornada, ¿verdad? Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. La siguiente, por favor. El descanso y las comidas, ¿verdad? Para atender la naturaleza del trabajo, esto es muy importante porque el proyecto habla, que está dictaminado en este momento, de la posibilidad, bueno, más bien de la necesidad que tiene el patrono, o la obligación que va a tener el patrono de hacer, este, de facilitar lo que es el transporte y digamos, y las comidas. Eso creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que lo tengan presente. Además, se refiere a que las comisiones de salud ocupacional, ¿verdad?, o el departamento a cargo, deben emplear las medidas contra la fatiga para minimizar el impacto de los turnos prolongados. También se habla de que no se puede variar unilateralmente, ¿verdad? Sobre todo si no es que, digamos, es algo que han estado conversando con el trabajador, etcétera. No es como que ustedes pueden cambiar la jornada, no tienen que tener algún documento, ojalá, ¿verdad?, donde el trabajador consienta. Siempre en estos casos casi que es mejor tener una solicitud del trabajador. Entonces, normalmente uno lo que hace es, bueno, anunciar que va a implementar esta jornada. Bueno, al menos así lo vería yo, ¿verdad? Entonces yo le anuncio a toda la empresa, voy a tener esta jornada, a ver quién quiere pasarse, y ojalá que tengan la solicitud de ese trabajador, preferiblemente de puño y letra, ¿verdad? Para que sepan que realmente
no es que están, digamos, tomándolo pues por una imposición. Y si no hay posibilidades, digamos, que este trabajador se cambie y siempre partiendo de la buena fe, por supuesto, que tiene que imperar en toda la relación, si tampoco la empresa tiene como devolverlo, digamos, a la jornada que tenía, en buena teoría, según el mismo artículo, según el mismo inciso, se debería, bueno, reinstalar, pero como no tengo esa posibilidad, entonces puedo liquidar la relación laboral según el artículo 85, inciso D, ¿verdad? Y por supuesto se refiere el artículo se hace una referencia a que no se puede pues, discriminar por esa razón, ¿verdad? Entonces, esto me parece a mí que es como mucho de todo lo que reitera en todo, digamos, el proyecto, lo de la no discriminación, ¿verdad? Creo que es muy necesario porque se supone que todos tenemos que guiarnos por ya las reglas que están en el Código de Trabajo. Por supuesto que la discriminación por algo así, pues también sería, pues, estaría eh, dándonos pie a que el trabajador nos ponga un reclamo y por la vía sumarísima, ¿verdad? Que ya todos conocerán después de la reforma procesal laboral. Como les decía, las personas en estado de embarazo, lactancia, ¿verdad? Que padezcan alguna enfermedad o los que están cursando planes de estudio, no pueden, este, digamos, no es como que uno les puede imponer, se supone que tienen una justificación para no ser parte de esta nueva modalidad, ¿verdad? Que va a usar la empresa. Además, ahí les puse la obligación de facilitar la alimentación y el transporte, siempre que, ¿verdad? Y esto es muy importante, que el horario o la peligrosidad de la zona lo amerite, ¿verdad? Entonces, incluye también la posibilidad de facilitar el cuidado gratuito y tal vez aquí lo que me parece a mí que es ganancia es que primero que es solamente si hay horarios que representen, ¿verdad? Que no pueda el trabajador eh, conseguir un transporte público o que la zona sea peligrosa, ¿verdad? Y por los horarios, pues tenga que salir a deshoras. Entonces, lo bueno es que estas facilidades, y así se mencionan en el proyecto como está ahorita, no se van a considerar salariales. Entonces, por lo menos ahí la ganancia que tenemos de tener esta, digamos, esta obligación de facilitar estos servicios al trabajador es que van a estar, por supuesto, ya por ley no van a estar sujetos a las cargas sociales, ¿verdad? Y también el patrono debe informar a la inspección, al menos así es como está redactado por ahorita, la aplicación de la jornada excepcional, indicar el número de trabajadores que la elaboran. Yo creo que estas son normas que eventualmente se van a ir eh, suavizando y probablemente van a dejar de funcionar como ha pasado, por ejemplo, con esta obligación que yo les decía, de si yo acumulo la jornada, tener que haber consultado si las labores que yo tengo en mi empresa no son ni peligrosas ni insalubres, que es algo que yo creo que todo el mundo obvia ya, ¿verdad? Y tiene jornadas acumulativas, al menos la mayoría de las oficinas, por ejemplo, y yo sé, estoy casi segura que ninguno tiene, digamos, ahí todo un reporte del Consejo de Salud Ocupacional diciendo que las labores no son peligrosas ni insalubres, ¿verdad? Entonces, creo que son normas que con el tiempo se van a ir suavizando en el sentido de que también va a ser más difícil. Y sé que ahorita, por ejemplo, cuando uno va a presentar o, va a notificar al Ministerio de Trabajo de un caso de acoso sexual, por ejemplo, que es algo que no suele suceder a menudo, ¿verdad? Se supone en las empresas y esto, cuando uno llega a dejarlo a veces todavía hoy, a mí me han preguntado, ¿y qué hago con esto? ¿verdad? Entonces yo no me imagino, digamos, a la inspección ahí siempre recibiendo todas estas aplicaciones, ¿verdad? O estas informaciones de las empresas. Sin embargo, como está en la ley, si esto pasara como está, pues lógicamente nuestro consejo sería, usted pues hace una carta donde simplemente le informa y va y la deja en el ministerio de que esté más cercano, ¿verdad? Indica el número de trabajadores, pues así lo establece la norma. Adelante. También se refiere a que el patrono debe aplicar estudios semestrales para evaluar el estado de salud de los trabajadores, ¿verdad? En jornada excepcional ampliada y para garantizar la adecuada carga de trabajo según el puesto, turnos y para disminuir la fatiga, ¿verdad? Entonces, son, como les decía, incisos muy amplios, con mucha información y sobre todo que hacen mucha referencia a toda esta obligación que tienen los patronos de
estar fiscalizando, digamos, el bienestar de sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, también se habla de que se puede acordar por medio de convención colectiva o arreglo directo, ¿verdad? Y que si hay desacuerdo, pues por supuesto la mediación ante el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para definir el alcance y la limitación. Y en trabajos por pieza o a destajo o por tarea o a domicilio, el salario ordinario de la jornada excepcional adoptada, de acuerdo a lo señalado en este capítulo, no podrá ser inferior al salario promedio devengado por la persona trabajadora en el año anterior, y el salario promedio no podrá ser inferior a la suma de lo que hubiera recibido el trabajador, ¿verdad?, por la jornada ordinaria y la extraordinaria anteriormente. Eso yo me imagino que viene precisamente a resolver todas estas situaciones que yo les decía de las empresas que ya de por sí tienen esta jornada vigente, digamos, y con la que están trabajando, pero que, digamos, han venido pagándola de acuerdo con la legislación, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengan ahí presente. Y en caso de incumplimiento, ¿verdad? El ministerio se supone que van a tener un mes el patrono para hacer las modificaciones, y de no hacerlo, ¿verdad?, se expone un proceso de infracción, pero además impone, digamos, la posibilidad de la persona trabajadora afectada, ¿verdad?, de cobrar las diferencias, es decir, digamos, como lo que está pasando con lo de las jornadas rebajadas ahorita, ¿verdad? Las personas que no hicieron las solicitudes a tiempo, etcétera, entonces obviamente van a tener que pagar esas diferencias. En este caso es ese mismo, digamos, es esa misma eh, forma de también castigar al patrón. Entonces, esto es, digamos, una breve pincelada del 145 bis que habla de las jornadas excepcionales, ¿verdad? Ahora vamos a ir, el siguiente, por favor, al 145 ter, que entonces habla de los casos de excepción muy calificados que se podrá implementar una jornada anualizada diurna, mixta o nocturna. ¿Verdad?, en trabajos estacionales, temporales, de proceso continuo, así como actividades sujetas a variaciones calificadas en las condiciones del mercado, ¿verdad?, en la producción, abastecimiento. Y entonces, en vista, digamos, una serie de características que debería cumplir el patrono para tener ese tipo de jornada anualizada, ¿verdad? Y es la que nos posibilita que el patrono, por ejemplo, pueda tener una jornada mucho más reducida en una temporada y en otra pues ampliarlo. Mi interpretación, y esto es muy personal y por supuesto si hay alguien que no cree eso, y ojalá, me encantaría escucharlo, y aquí yo también, como les digo siempre, estoy aprendiendo con ustedes, sobre todo con la gente que está manejando planillas y todo, es que tal vez ya no tiene la misma gracia que tenía antes cuando comenzó, porque se suponía, ¿verdad?, que la intención que uno tenía era que el patrono pudiera usar a los trabajadores mucho menos tiempo en la temporada baja, ¿verdad? Que aquí sí hay un mínimo y tiene todo el sentido del mundo, porque pues hay que garantizar un mínimo ahí para que el trabajador subsista, pero que cuando yo tenía temporadas y picos muy altos, yo pudiera usar el máximo legal permitido, que yo al menos entendería que era de 12 horas. Sin embargo, el artículo viene, lo modifica y hace unas operaciones que sinceramente eh, es difícil determinar de dónde salen, ¿verdad? Y no están contemplando jornadas máximas de 12 horas, sino que las limita al máximo diario que estaba en el 136. Por eso es que es muy importante tal vez que lo tengan ahí claro, y por eso se los quise poner completo, que es lo que habla de las 9 horas 36 minutos y de las 7 horas 12 minutos para la mixta y la nocturna respectivamente. Entonces, al final de cuentas, nos limitan igual la parte esta de poder, digamos, o lo que uno tenía mucha esperanza en tener un proyecto de esos, que era que digamos, la creencia de que uno iba a poder utilizar en esas épocas tan, ¿verdad?, tan convulsas, cuando el patrono realmente lo necesita, pues el máximo de las 12 horas. Entonces, aquí básicamente el artículo se refiere, ¿verdad? Es bastante extenso, de hecho son páginas, ustedes ven el proyecto, son páginas y páginas del 145 bis y el 145 ter. Lo pueden encontrar ahora, uno con solo que pone proyecto de ley 21.282 dictaminado, le aparece en todos lados, si lo quisieran leer con calma y analizar, digamos, el impacto que podría tener, y ojalá más bien ayudarnos a preparar mociones y todo esto como Cámara, ¿verdad?
en caso de que tengan pues sugerencias, son muy bienvenidas y yo estoy segura que Jessica y quienes están ahorita liderando comités lo apreciarían muchísimo porque realmente para eso es que es importante que todos nuestros asociados conozcan cuáles son los impactos que tienen, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengan ahí presente, además de esto, queda sujeto a ciertas disposiciones, ¿verdad? Que no pueden sobrepasar el límite de 48 horas, de 42 horas, además aquí también para la mixta, y de 36 horas para la nocturna, ¿verdad? Y que es donde vamos a lo mismo, ¿verdad? Y que tiene que garantizarse un descanso mínimo de 12 horas entre una jornada y la del día siguiente. La siguiente, por favor. No se puede modificar los salarios promedio, ¿verdad? Por hora en perjuicio de las personas empleadas, ¿verdad? Y aquí viene la jornada excepcional anualizada, no podrá ser mayor de 10 horas al día en jornada diurna, 9 horas 36 minutos al día en jornada mixta, 7 horas 12 minutos al día en jornada nocturna. Además, hay que elaborar un calendario cuatrimestral, ¿verdad? Que se entrega a las personas con 15 días de naturales. Estela nos está preguntando que qué se espera en la votación. Ahorita mi compañero de presentación, por dicha, les va a abarcar todo ese tema que realmente es muy político y no estoy muy empapada de lo que sigue. Creo que ahorita no está siendo una prioridad otra vez el proyecto, entonces ahorita les van a hablar de eso. Pero bueno, nada más para que sepan, se tiene que entregar con 15 días naturales, ¿verdad? A la entrada en vigencia y deben constar los turnos y debe ser por semana, por supuesto, ¿verdad? Y cuando el calendario en curso deba ser modificado por razones objetivas, ¿verdad? El cambio deberá ser informado también al menos 15 días antes. También se habla que la jornada extraordinaria se calculará sobre el exceso diario de la jornada, lo que les habíamos hablado del límite propuesto y además también si yo le propongo un límite inferior a ese que tiene la ley o que va a tener la ley, entonces recuerden que yo pago jornada extraordinaria y eso es todavía, ¿verdad? Eso en este momento así es como tiene que ser. Yo pago jornada extraordinaria sobre el horario, ¿verdad? O sobre la hora máxima que yo acordé con el trabajador. Si es una menor a ese límite máximo que tiene el máximo que tiene la ley, ahí yo tengo que pagar jornada extraordinaria también, ¿verdad? A partir de la hora acordada. Eso nada más es como una reiteración que ya está en el código antes. Además, si se despide sin justa causa, que aquí es donde yo creo que realmente es un poco complejo, antes de completar el cuatrimestre, ¿verdad? Entonces el patrono tiene que reajustar y pagar como jornada extraordinaria las horas que haya laborado. Entonces, realmente este proyecto creo que será útil para las áreas de producción, por ejemplo, donde llevan un control muy estricto de las horas, ¿verdad? Porque si no, a la hora de hacer terminaciones, probablemente vayamos a tener bastantes contingencias, ¿verdad? O bastantes trabajadores tal vez ahí un poco molestos o nos toque hacer pagos que tal vez no teníamos contemplado, ¿verdad? Yo pienso que también se va a prestar mucho para que trabajadores, digamos, en baja temporada de cierta industria, pues acepten cualquier tipo de trabajo y cuando ya sube la temporada, ¿verdad? Cuando ya llega la temporada donde necesitan más trabajadores, entonces que se vayan para otros lugares y me va a tocar a mí todo esto de hacer ¿verdad? Las liquidaciones correspondientes y hay que ser muy ordenado. Si gustan, pasan a la siguiente, que creo ya es como la última. Eh, y bueno, que recibirán el mismo salario durante los meses, ¿verdad? Porque esa es la idea, que yo pueda en el año pagar y que el trabajador tenga el mismo ingreso, ¿verdad? Los tiempos de descansos y comidas, ¿verdad? En jornada completa no menos de 60 minutos, que es tiempo efectivo de trabajo, o sea, se considera, se pagan 60 minutos, y en el tiempo de descanso proporcional a la jornada, perdón, en las jornadas parciales, el tiempo de descanso será proporcional a la jornada trabajada. Después, en cuanto a eh, digamos, a este artículo bis, ¿verdad? Entonces, los incisos que se referían, digamos, a todo lo de discriminación, a todo lo que tiene que ver con los trabajadores que tienen fuero de protección, que no pueden ser sujetos, digamos, a una serie de condiciones que el resto de los trabajadores sí, aplican para esta jornada excepcional actualizada, ¿verdad? Y entonces, eh,
pues obviamente nada más que recuerden tener ese cuidado también de quiénes son los trabajadores que van a tener esta jornada eventualmente. Si quieren pasamos a la última, que ya es lo de los transitorios, nada más, ¿verdad? A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las personas trabajadoras que tengan una jornada de trabajo ordinaria se les podrá aplicar la jornada acumulativa previo acuerdo individual por escrito entre las partes. Vean que está hablando de la jornada acumulativa, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de Salarios tendrá un plazo de hasta 2 meses naturales contados a partir de la entrada en vigencia de la ley para determinar un salario mínimo por hora para todas las personas trabajadoras que realicen jornada excepcional ampliada, equivalente a una décima parte del salario mínimo fijado por jornada de la categoría salarial según corresponda a la ocupación que desempeñe, porque aquí estamos hablando, ¿verdad?, del máximo acumulado de jornadas diurnas. Entonces, esos son los transitorios y la ley rige a partir de su publicación. Es una ley bastante, bueno, es un proyecto con mucho, o sea, con mucho texto, entonces a veces es difícil resumirlo y además casi que todo el texto tiene alguna implicación para el patrono, ¿verdad? Entonces, como les decía, los invito a revisarlo y si tienen algo que nos ayude, ¿verdad?, a preparar mociones, etcétera, pues ojalá y lo puedan discutir con nosotros. Yo siempre quedo a la orden. Juliana tiene mis contactos y si alguien necesita lo que sea y quiere revisarlo, etcétera, pues con muchísimo gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias, Graci, por todo este resumen de un proyecto que, como usted también lo menciona, es muy técnico, muy extensivo y tal vez, ¿verdad?, digerirlo en tan poquito tiempo, pues nos puede costar, pero... Mira cómo puedes explicarlo en tan poquito tiempo, pero de verdad que quedó a la orden. Vea, tenemos un par de consultas que tal vez las planteamos en este momento para continuar con el hilo de la discusión y luego continuamos con el segmento y Daniel actualizándonos sobre la parte de tramitación. Gisela Chávez dice, si se instala la jornada 4-3 al remunerar correctamente, quiere decir que pago 10 horas ordinarias y las otras 2 como extraordinarias. ¿Estaría pagando entonces 8 extras fijas a la semana o no? En este caso, lo que ha dicho, digamos, el ministerio es que casi que como castigo, ¿verdad? Se supone que como yo usé una jornada mixta, una jornada extraordinaria fija, Gisela, lo que ha dicho el ministerio es que entonces como castigo yo debería pagar a partir de la hora 8, no a partir de la hora 10 extendida, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que, ¿verdad? Decía un profesor mío que los abogados estamos para hacer jurisprudencia, ¿verdad? Entonces yo creo que dependiendo de cómo uno lo plantee, podría eventualmente defenderse. Pero en este momento, ¿verdad? Y estoy hablando de este momento, no con el, digamos, no cuando pase el proyecto, pero en este momento, si yo uso una jornada 4-3, el ministerio, y hago esta consulta al ministerio, el ministerio me va a decir que yo tengo que pagar jornada extraordinaria a partir de la hora 8, porque bueno, sobre todo si no tengo eso que les decía yo, ese informe del Consejo de Salud Ocupacional donde me dice que mi jornada puede ser acumulativa y se puede ampliar a 10 horas. Si tienen eso, pues no está mal, ¿verdad? Porque ya ustedes tenían la posibilidad de ampliarla a 10 horas y esas 2 horas adicionales que me está hablando Gisela, sí serían jornada extraordinaria. Si no tienen ese informe, les va a decir que entonces usted no tenía permiso para trabajar jornada acumulativa y entonces que a partir de la hora 8 usted debería pagar 4 horas extras. Correcto, bueno, muchas gracias. Doña María Castro en el chat nos pone, ¿verdad?, que ese plazo de 15 días es más un comentario. En el caso de las empresas productivas y de productos perecederos, por ejemplo, va a ser muy, muy difícil de poder, ¿verdad?, cumplir. Es muy corto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, para las empresas que realmente serviría una jornada anualizada, tienen muchas limitaciones y hay muchas contradicciones. Pero bueno, por eso los invito a preparar mociones con nosotros, si quieren realmente que esto funcione. De verdad, yo creo que eso siempre es muy útil. Cuando uno está en un CAEP, siempre cae pidiéndole emociones, ¿verdad? Y obviamente, entre más insumos tengamos, más podemos ayudar a que salga algo mucho mejor. Claro, correcto. Una más y nos pregunta Nuria, cuando en el proyecto se hace referencia al Consejo de Salud Ocupacional, ¿es el de cada empresa? Pues
un ente aparte? No, hay una entidad que se llama Consejo de Salud Ocupacional, ¿verdad? Que es un ente que la verdad es que yo entiendo como que está, digamos, está escrito, no sé si es, o es paralelo, pero es el ente que es el que revisa y que se encarga de revisar todo este tipo de información y por eso es que se confunde tanto con cada departamento, digamos, de salud ocupacional que tengamos dentro de la empresa o con cada, ¿verdad? Lo que tenga la empresa de acuerdo como a su tamaño. Pero no, el Consejo de Salud Ocupacional que se refiere en el proyecto, ¿verdad? Es el Consejo de Salud Ocupacional. Hay algunas referencias en sí a las entidades dentro de las empresas que están a cargo, digamos, de velar por la salud ocupacional. Correcto. Nos pregunta Beatriz si de acuerdo con la redacción actual que tiene el proyecto, la jornada 4.3, podría o no aplicar, por ejemplo, una compañía de servicios legales, o si aplica solo a servicios o compañías que por su carácter, por ejemplo, de producción, requieran estar activas las 24 horas. Sí, ya sé por dónde viene Beatriz y les comento, el 145 bis, ¿verdad? Que es el que habla sobre esto, y me gustaría leérselos para que sepan, digamos, qué es lo que dice, porque esto es algo que nosotros hemos comentado mucho, al menos yo lo he comentado mucho con Javier, que siempre me ayuda, estoy segura que está en la audiencia, dice así, en casos de excepción muy calificados se podría implementar una jornada excepcional ampliada de trabajo de hasta 12 horas por día, hasta un máximo de 4 días, contando con 3 días libres consecutivos a la semana como mínimo. En aquellas labores que por su naturaleza requieran de procesos continuos de 24 horas a fin de garantizar su operación, y en las labores que por su naturaleza y condiciones del espacio de trabajo no atenten contra la salud de las personas trabajadoras. Para mí, ¿verdad? Y yo en esto tengo que reconocer que soy muy liberal, ¿verdad? Y en las labores que por su naturaleza y condiciones del espacio de trabajo no atenten contra la salud de las personas trabajadoras, para mí ahí yo metería todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que no atente contra la salud de las personas trabajadoras, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es mucho de interpretación, ¿verdad? Me parece que y sobre todo no está hablando, porque hemos discutido esto mucho, ¿verdad? Y para algunos decía que eran procesos continuos y que además no atentaran, pero para mí es ahí realmente, en realidad, ¿verdad? Es semántica y para mí es en esos dos casos, ¿verdad? En los que necesiten procesos continuos y además en los lugares, ¿verdad? Donde yo no esté realizando trabajo que atente contra mi salud. Entonces, para mí ahí entrarían todas las empresas, ¿verdad? O todas las posiciones que se desarrollen, las funciones que se desarrollen en empresas donde no atenten contra la salud. Claro, ahí hay que ver, ¿verdad? Si en un bufete de abogados, si es Beatriz Herrera, hay estrés, ¿verdad? Que atendemos a la salud y de lo que vayan a salir después, pero en realidad es muy amplio, pero para mí mi interpretación es que se puede aplicar en las que necesiten procesos continuos, ¿verdad? 24 horas y además en todas las empresas donde no se atente contra mi salud. Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Graciela, continuaríamos entonces de inmediato con Daniel Calvo para no atrasarnos mucho con la agenda. Ah, disculpe, sí. Sí, perdón, Julie, es que hay una pregunta de José Campos y otra de Jason, no sé si las estás viendo. Vamos a tratar de dejarlas para el final, okay, para perfecto. adelantar un poco conforme a la agenda, para no atrasarnos y, de ser posible, las dejamos para un segmento final de consultas. Entonces, seguidamente, con Daniel Calvo, nuestro asesor legislativo, y respondiendo también a una de las consultas que estaba en el chat, ¿verdad? ¿Qué tan pronto, cuándo se prevé, pues, esta eventual aprobación del proyecto? Pues ese sería el tema con Daniel, para que nos comente sobre el estado de la tramitación legislativa. Adelante, Daniel. Muy buenos días, pues les agradezco el tiempo y efectivamente me voy a intentar repasar un poco cuál ha sido la línea de tiempo en la tramitación del proyecto, pero también comentarles cuáles son los escenarios que se vislumbran, sí planteados quizá, y eso valga la pena hacer un énfasis, desde un punto de vista ideal, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, pues quienes conocen la actividad, es muy difícil pues uno poder proyectar cómo van a suceder las cosas y sobre todo entendiendo que ahora a partir del 1 de noviembre iniciará un periodo de sesiones extraordinarias, que es donde el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa y hay pues algún nivel de dudas respecto a cuál va a ser el énfasis o el impulso que el Poder Ejecutivo va a dar al proyecto, porque si bien ha expresado en prensa
que está a favor de la iniciativa, se le pegarán muchas cosas. Me refiero a que vendrá el tema de la discusión del presupuesto ordinario, que ustedes saben que constitucionalmente está prevista a nivel de plenario el mes de noviembre. Por ahí estarán otros proyectos que podrán hacer ruido, y recordemos también que justamente ahora, inclusive en horas de la mañana, se está avanzando en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad con el proyecto de empleo público, que también creo que va a restar un poco de agenda a posibilidades de que se discuta el proyecto de jornadas flexibles durante el mes de noviembre. Y no sé si ustedes recordarán, pero durante muchos largos meses el Poder Ejecutivo se negó a intentar poner a discusión este proyecto de jornadas flexibles, porque decía que había un compromiso del Poder Ejecutivo con ciertos sindicatos de no discutir los dos simultáneamente, tanto empleo público como el proyecto de jornadas flexibles. Así que veremos a ver ahí. Ahorita me voy a adelantar con eso. Para repasar en la línea de tiempo, Graciela mencionaba que es un proyecto que se data del 2018, se presentó el 12 de diciembre. En primer lugar, vale la pena decir que estuvo asignado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde no tuvo quizá un avance importante dentro de la comisión, y si justamente la diputada Ana Lucía Delgado, consciente de ello, pidió un traslado de comisión a la Comisión de Hacendarios. Ahí ustedes podrán ver las fechas, en razón de que ella estaba ahí y que consideraba que le podía dar un mayor impulso. Y también aquí valga la pena hacer una acotación. Decir que hoy un proyecto está en la Comisión de Hacendarios, también es muy difícil que un proyecto pueda ver la luz. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque dentro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, pues por un tema de una, se me va el nombre, no, una norma presupuestaria, Jessica me corregirá, o no recuerdo qué era lo que habían establecido, se había determinado que lo que se haría es que cada modificación al presupuesto ordinario tendría que pasar por el control de la Asamblea. Y eso nos ha llevado a un caos, que tenemos 8 o 9 presupuestos extraordinarios, y prácticamente la Comisión de Hacendarios ya no es la Comisión de Hacendarios, es la Comisión de Presupuestos de la República. Y ahí prácticamente, pues que un proyecto pueda avanzar se vuelve muy difícil. Ahí se le aprobó un texto sustitutivo el 11 de diciembre y ya después se pasó a esta Comisión de Hacendarios, perdón, porque Ana Lucía Delgado así lo solicitaba. Avanzamos con la diapositiva. Una vez ya en la Comisión de Asuntos Hacendarios, se aprobaron 2 textos sustitutivos, uno el 11 de agosto del 2020, otro el 25 de agosto. Para quienes son muy fiebres de estos temas, ¿verdad? Creo que inclusive es bonito poder revisar cuál ha sido la evolución de los textos entre el primero, el segundo y el tercero, porque cuidado si no hay que retomar cambios, ahora que hablábamos de las mociones, de ver qué elementos se quedaron por fuera en esta modificación constante de textos para intentar retomar como una buena práctica con miras a poder incluirlas en mociones 137. Llegó el día del 21 de septiembre, hace prácticamente un mes, mañana se cumplirá el mes, y el proyecto fue dictaminado con un dictamen afirmativo de mayoría de 7 votos contra 2 en contra, que fueron los diputados Shirley Díaz, en aquel momento de Unidad Social Cristiana, hoy vicepresidenta del partido PNG, en esas cosas que suceden en Costa Rica, y Nilsen Pérez, diputada de la fracción de gobierno, que también ya nos arrojaba, y yo creo que esto es una señal importante, porque si bien el Poder Ejecutivo ha manifestado que él se encuentra a favor del proyecto, dentro del PAC, y no solo dentro del PAC, dentro de varias agrupaciones, existen diferentes partidos a la vez. Y aquí entonces ya nos hablaba un poco de las divisiones existentes respecto al Partido Acción Ciudadana, respecto a este proyecto, que si bien lo respalda Carlos Alvarado, al menos discursivamente o en medios de comunicación, hay diputados que tienen pues serias dudas, y ustedes los pueden identificar. Aquí fue Nilsen Pérez porque era la integrante en esta comisión, pero sabemos que Paola Vega, por ejemplo, también tiene muy serias dudas, se encuentra en contra del proyecto. Por ahí lo mismo que el diputado Welmer Ramos, hoy candidato presidencial, que también valga hacer el paréntesis, y Luis Ramón Carranza, que son quizá una línea un poco más, ¿qué les podría decir? La línea más crítica de la administración de Carlos Alvarado dentro de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Avanzamos aquí y ya empezamos a hablar de lo que viene. Ese 21 de septiembre que el proyecto fue dictaminado, se dictaminó y se solicitó que se enviara a consulta y a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
se envió, aquí viene el listado muy grande de instituciones, que inclusive todavía en estos días hemos estado recibiendo respuestas en razón de esto. Ahorita vamos a ver los plazos. Y aquí hay una importante, que al menos yo no sé si Jessica ha tenido acceso, yo ayer que intenté consultar ahí, no todavía tenía la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, porque la respuesta de la Corte Suprema de Justicia será determinante en cuanto si el proyecto deberá votarse con mayoría simple de los presentes, es decir, cuando tenemos un quórum generalmente de 40 votos, de 40 diputados, perdón, en promedio, es decir, con 20 votos el proyecto pues podría aprobarse, o bien si la Corte Suprema de Justicia pues externa un criterio en contra, se calificaría la votación requerida a los 38 votos, que a veces pues se vuelve un poco, genera dificultad para poder aprobar. Entonces aquí está el listado, les quedará aquí, no me voy a detener en esto, sí decirles nada más que todavía estamos en este periodo de recepción, que se espera ya prácticamente cortar el lunes, según entendí en jefes de fracción el pasado día jueves, para allá hay otro tema que también ha atrasado muchísimo el tema ahí, ustedes lo ven aquí subrayado, bueno, entre paréntesis, es que ese día 21 de septiembre se estableció el dictamen afirmativo de mayoría, pero todavía días posterior a eso se permite la recepción de otros dictámenes, y las diputadas en contra, Shirley Díaz y Nielsen Pérez, manifestaron que harán un dictamen negativo de minoría, el cual se espera pueda ser presentado en estos días. Por ahí ya andaba el borrador circulando en estos días, pero la recolección de firmas, para que a partir justamente de este viernes que cierra, ya poder tener ese dictamen negativo de minoría, que todavía no es público, no se los puedo yo facilitar. Sí, si quisiera, les puedo facilitar el dictamen afirmativo de mayoría. Ya se lo compartí a Juliana, y Juliana sé que se los podrá compartir aquí, o no sé si lo quiere compartir en el chat, no sé, Juliana determinará cuál es la mejor forma de hacérselo llegar. Entonces les decía, se mandó a consulta, en esa consulta tenían los 10 días hábiles, más 8 días de prórroga, prácticamente vino a cerrar en lo que fue el día de ayer o antier, porque no necesariamente las consultas salen justamente el propio día 21 de septiembre, las técnicas de la comisión se duran unos días, 1 o 2 días en enviar las consultas, y por ahí ya estaría venciendo el plazo, es decir, ya en estos días pudiéramos hacer un repaso de todas las respuestas recibidas y poder ver más o menos ahí. Esto también es relevante porque es un insumo importantísimo, sobre todo a la hora de uno intentar redactar mociones vía 137. Esperando y entendiendo que les hablaba que esto es un escenario ideal, ya la próxima semana de presentarse el dictamen negativo de minoría, justamente en el transcurso de esta semana, ya uno esperaría que el día de mañana en jefes de fracción se pudiera establecer qué día se piensa que el proyecto se ponga a discusión en el orden del día del plenario legislativo, no para votarse, sino para habilitar la presentación de primer día de mociones 137, que sería entre el 25 y el 29 de octubre. Ahora, aquí viene el impasse del que yo les hablaba y del que tenemos muchas dudas. Existió en algún momento una esperanza, me parece a mí a todas luces irreal, de que el proyecto pues, pudiera salir al menos aprobado en primer debate este mes de octubre. Ya ustedes ven que es materialmente imposible con los plazos. Hemos estado también enredados en un montón de temas más, marchamo, generación distribuida, patrocinio del deporte, etcétera, que han estado ahí. Y entonces tendremos que esperar si el Poder Ejecutivo convoca el proyecto a partir del 1 de noviembre. Puede ser que lo convoque en la primera convocatoria, el 1 de noviembre, o realmente lo podrá convocar, perdónenme la expresión, cuando le venga en gana, de aquí del 1 de noviembre hasta el 31 de enero. Además, valga también la pena decirlo, que este periodo de sesiones extraordinarias coincide plenamente con el punto de ebullición de la campaña electoral, al menos en primera ronda, y entonces yo creo que eso también podrá generar un ruido innecesario al proyecto. Supongamos entonces en el escenario de que el 1 de noviembre el Poder Ejecutivo decide convocarlo, entonces en esa semana se podrá nuevamente habilitar un nuevo día para que se presente otro día de mociones 137 y que éstas vayan a ser discutidas
en la comisión de hacendarios. Ahorita, si quieren, repasamos cuál es la integración o los diputados que conforman esa comisión para que ustedes lo puedan ver. Y después de que se pudiera ver, todavía les digo, hablando en términos ideales, uno esperaría que entonces, vamos a ver, permítanme aquí un momento, porque yo tenía aquí un apunte que no quiero que se me vaya. Vamos a ver. Les decía, entonces, uno esperando, por ejemplo, que la semana del 1 al 5 de noviembre, pues pueda haber ese segundo día de mociones 137, el proyecto ya estaría entonces listo para discutirse en primer debate, que eso sería en la sesión, vamos a ver, permítanme aquí un momento. Bueno, después vendría el tema de las discusiones de reiteración, que las mociones de reiteración, recuerden, son las mociones que se presentaron en los días 137, se rechazaron y podrán reiterarse. Igual hay otros mecanismos para poder presentar mociones que no necesariamente fueron rechazadas el primer día, pero no me voy a detener ahí porque les hago más complejo. Uno ya puede vaticinar a ciencia cierta que va a haber un número importante, tanto de mociones 137 como de mociones de reiteración. Además, valga también recordar que esto es utilizado como una herramienta dilatoria para el debate y habrán diputados interesados justamente en hacer esa discusión dilatoria. Ahí nos podríamos llevar casi que todo el mes de noviembre, vean, del 8 al 19 de noviembre, más o menos, si quieren avanzar al 19 de noviembre, correcto, avanzamos en la diapositiva, para que ya después del tema, vamos a ver, del 22 al 26, suponiendo también que se pueda dar una discusión al proyecto. Esto me parece muy difícil, porque vean, recordemos que ahí va esa justa semana, es la semana que tiene que discutirse el presupuesto de la República. Aquí me atrevería a decir que eso sufrirá atrasos, no sé qué tan considerables, pero entonces supongamos que entre la última semana de noviembre, la primera de diciembre, hay que ver también con qué facilidad o dificultad se aprobará el presupuesto ordinario de la República. Se pudiera, por ejemplo, tener el proyecto aprobado en primer debate. Y aquí tenemos también otro nuevo paréntesis. No sabemos si va a someterse a consulta ante la Sala Constitucional. Imaginaría yo que sí. Y después de eso, pues suponiendo que no se presentara, pues llegaríamos, también viene el receso de fin de año, que será aproximadamente 2 o 3 semanas del mes de diciembre y del mes de enero, para regresar a una eventual discusión en segundo debate, es en el caso de que la Asamblea, de que la Sala Constitucional no encontró nada, porque recordemos que la consulta ante la Sala Constitucional por lo general se lleva aunque se dice que es un mes, es realmente entre mes y medio o hasta un poco más. Entonces vean ustedes los plazos, ya estamos hablando ya casi que el mes de finales de enero, si hay todavía dificultades mayores por atrasos, ya estamos febrero, y cuidado si no el proyecto pues pudiera llegar todavía más allá de marzo. Sí les recuerdo también que el periodo de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo es quien controla la agenda legislativa, se extenderá por el mes de noviembre, diciembre y enero. Es decir, el mes de febrero ya serán los diputados quienes nuevamente puedan retomar el control de la agenda, y ahí sí estoy seguro que le intentarán dar un nivel de prioridad, como se ha intentado al menos en este periodo de sesiones ordinarias, en la consideración de esta multiplicidad de factores que les he comentado. Si quieren, aquí ya vamos cerrando la discusión en primer debate que les decía, la eventual consulta ante la sala de lo que les hablaba, la posibilidad de que pegara con fechas de la discusión del presupuesto de la República, y suponiendo que es enviado a la Sala Constitucional, puede hacer que si no hay nada problema se aprueba, o si no se envía a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad por un plazo aproximado que es de 22 días. Puede hacer más, ¿verdad? Aquí les estoy hablando yo de escenarios de ideales en alguna medida, para que el proyecto pueda ser discutido y una vez sancionado, pues convertido en ley. Como ustedes podrán observar, y ya con esto voy cerrando, por si alguna persona tiene alguna consulta, todavía nos quedan bastantes meses
de tramitación del proyecto. Es decir, pues que el dictamen en comisión es solo el primer paso para que el proyecto pase en esta etapa de plenario, que como ustedes ven, pues puede llegar a complicarse de manera importante por todos los factores anteriormente mencionados. Cerramos aquí para que ustedes tengan al menos una leve noción de lo que nos espera en este proyecto. Aquí hacer un repaso nada más de quiénes son los integrantes de la Comisión de Hacendarios, los que serán los encargados de discutir las mociones 137, es decir, las posibilidades de enmienda o de mejora al proyecto, y en el caso de que tuviera que pasar por el filtro de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, aquí ustedes también pues pueden ver los integrantes. Pasamos de diapositiva donde viene la integración de consultas y quedo abierto entonces si tuvieran alguna consulta o retomamos al cierre de la actividad. Muchísimas gracias, Daniel. De inmediato continuaríamos entonces con el segmento empresarial para que don Roy Mena y Mauricio Alvarado nos puedan comentar, ¿verdad? En el caso concreto de sus empresas, de sus industrias, ¿por qué consideran de importancia la aprobación de este proyecto, ¿verdad? ¿Qué genera? ¿Qué es lo positivo en la práctica, ¿verdad? Que ya ustedes han venido identificando. Entonces le cedo la palabra a don Roy, si gusta, para iniciar. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Nos quedan 14 minutos, así que voy a tener que correr. Bueno, comienzo por contarles cómo es que funcionan los horarios en la industria que yo represento, que la conocemos como servicios corporativos, que está constituido básicamente por multinacionales que exportan servicios con base en conocimiento. Comienzo por decir que las jornadas de ese sector, y tal vez un poquito la radiografía de quién está en ese sector. Nosotros tenemos contact centers bajo el modelo de continuidad de negocio, lo que llamamos captive centers, cuando son empresas que extienden una plataforma de servicios de atención al cliente desde su país o mercados de origen hacia otras geografías. También tenemos los shared services, que atienden necesidades internas de departamentos de la empresa en múltiples geografías con diferentes zonas horarias. Y los call centers tercerizados, lo que conocemos como BPO, Business Process Outsource, en verticales como servicios financieros, retail, servicios médicos, telecomunicaciones, soporte técnico, en un esquema, digamos, de business to user, o también tenemos operaciones de alta tecnología en esquemas de business to business, donde no son los usuarios finales los que están siendo atendidos, sino departamentos técnicos, y en eso tenemos múltiples plataformas. ¿Cuántos empleos genera nuestro sector? Bueno, este año cerraremos probablemente con cerca de 90,000 puestos de trabajo, bilingües o multilingües, en no menos de un 95%. Me atrevería a decir que podemos andar por tal vez un 98%, generado por casi 200 empresas multinacionales. Este es el sector que conocemos nosotros como servicios compartidos. No estamos hablando de los call centers ni las actividades que atienden mercado doméstico. Esto es únicamente servicios que están generados por empresas multinacionales. Bueno, los contact centers lo que llamamos los captive operations en la parte de call center o BPO generan aproximadamente 35,000 empleos. Solamente la empresa Sykes, hoy parte del grupo Citel, Amazon, Concentrix y Teleperformance, esas 4 empresas generamos 30,000 empleos, ¿verdad? De esos 90,000. Share Services anda entre 25 y 30,000 y una cantidad similar en servicios digitales, donde se incluyen empresas como IBM, HP, Microsoft, VMware y otras. Pueden andar también alrededor de unas 25,000 puestos de empleo. Ahora les hablo un poquito, les introduzco el término del Call Pattern Arrival, porque el Call Pattern Arrival o los patrones de volúmenes de
las interacciones que pueden venir por llamadas, en su mayoría, probablemente un 70%, 80% de las interacciones se dan a través de llamada, tanto de lo que llamamos el inbound como el outbound. Y un 30% puede estar en multicanal, puede venir por chat, por email, por ticket o por algún otro medio, tal vez más novedoso. Este volumen es el que define la forma en que nosotros hacemos staffing. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en nuestro giro de negocio las demandas se miden por intervalos de 30 minutos. Hay flujos de alta y baja demanda, intraday, intra-week, intra-month, intra-year. O sea, hay actividades durante el día, la semana, el mes o incluso el año que pueden estar relacionadas con estacionalidades que definen cómo estafiar y por lo tanto cómo tener, cómo definir estas jornadas es vital, ¿verdad? Porque nosotros no funcionamos como manufactura o como las jornadas tradicionales donde la gente ingresa 1 hora e inmediatamente entra a otro bloque, ¿verdad? Los hospitales, por ejemplo, o fábricas donde la gente entra a las 6 de la mañana, 8 horas después viene el cambio y así consecutivamente. No, en nuestro caso es normal tener personas ingresando cada hora, ¿verdad? Nosotros tenemos muchísimas operaciones que funcionan 24/7, algunas 24/6, algunas 20/6 o 20/7 o 18 horas por 6 días a la semana, porque tenemos que ver desde nuestro sector múltiples geografías, tanto en América como en Europa e incluso otros continentes. Entonces es normal que nosotros tengamos bloques de personas entrando a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana y en algunos casos tendremos casi que grupos entrando a cada hora sin que se detengan, ¿verdad? Y por eso se hace relevante de pronto tener una ley que también nos dé un marco jurídico donde los riesgos se disminuyan y nos den más tranquilidad. Y los esquemas flexibles son importantes. Ahora, ¿hay valor para nuestro sector en lo que propone esta ley? Not really, ¿verdad? Esta ley no nos ayuda mucho, no nos impacta de forma positiva, no porque la ley sea mala en sí misma o porque el proyecto sea malo en sí mismo, sino porque, para empezar, la práctica en nuestro sector es trabajar 40 horas, 5 días a la semana. Entonces, a partir de ahí, digamos, ya la ley o el proyecto de ley que lo que busca es acumular horas en jornadas de 5 días para la legislación vigente que establece 6 días de trabajo para un máximo de 48, pues no nos aplica, ¿verdad? Porque la práctica de nuestro sector, y por eso les daba un poco de estadísticas y de contexto, ¿verdad? De quién está aquí, qué es lo que se hace, más o menos cuántos puestos de trabajo generamos para esta gran población que pronto llegaremos a ser en un par de años probablemente, o para final del próximo año llegaremos a los 100,000 empleos generados. De trabajar 5 días a la semana es la norma, ¿verdad? Sin embargo, sí nos ayuda, nos puede ayudar en cuanto a la jornada comprimida de 4/12. Y procedo a hablarles un poquito entonces de los horarios, ¿verdad? Nosotros trabajamos, o sea, lo normal dentro de nuestro sector es encontrar las jornadas 9/5, 8/5, 6/5, ¿verdad? Que son las regulares, ¿verdad? 9 horas por 5 días, 8 horas por 5 días, 6 horas cuando el horario es nocturno, ¿verdad? Entendiendo que todo aquello que inicie entre más o menos las 7 de la noche, 6 de la tarde, 6 de la tarde, todos los shifts comienzan aproximadamente a las 6 de la tarde y que se extiendan hasta las 5 de la mañana, básicamente tienen un horario de 6 horas. Tenemos el mixto, ¿verdad? Que como ustedes saben, en
en ese rango de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana no se puede trabajar más de 3.5 horas, entonces se completarán con el resto de horas para sumar 9. Pero normalmente nosotros entonces, los horarios regulares, y podría decirles, y déjenme por aquí sacar el forro, porque me lo confirmaron incluso esta mañana, podríamos hablar de que más o menos en nuestro sector podríamos estar en horarios de 9 horas por 5 días, entre un 50 y 60% de los horarios son asignados de esa forma. Entre un 35 y 40%, o entre un 30 y 40% pueden ser horarios asignados de 8 horas por 5 días. Cerca del 10% horarios nocturnos de 6 horas, y eso, como les decía, es gente que comienza desde las 6 de la tarde o que vaya a acumular más de 3.5 horas, ya es gente que va a trabajar 6 horas por 5 días. Y tenemos apenas un 1% reportado en todo nuestro sector de personas que trabajan con horarios extendidos de 11 horas en realidad. Ni siquiera trabajamos las 12 horas. En los horarios de 9 horas, nosotros damos 1 hora de lunch y 2 breaks de 15 minutos para un tiempo efectivo de 7.5 horas de trabajo. En los horarios de 8 horas por 5 días, damos un lunch de 30 minutos y un break de 15 minutos, que nos deja con un horario efectivo de 7 horas con 15 minutos. En los horarios de 6 horas, damos un lunch de 30 minutos con un break de 15 minutos, que nos deja un tiempo efectivo de 5 horas con 15 minutos. Pero acá el valor, les decía, ¿verdad? Entonces, de este proyecto de ley es establecer el marco jurídico para las jornadas 12x4, que particularmente en manufactura parecieran que son mucho más útiles, ¿verdad? Por la información que tengo, y que en nuestro caso, pues, tanto como en el de otras industrias, eliminan los riesgos para las actividades que sí utilizan estos esquemas acumulados. Nosotros utilizamos el esquema de 11 horas por 4 días. Y en esos esquemas de 11 horas, igual damos 1 hora de almuerzo y damos 3 descansos de 15 minutos. O sea, que de las 11 horas, el tiempo efectivo de trabajo es 9,15. Como les decía, lo atractivo de este proyecto, al menos para nuestro sector, es que podríamos extender incluso las jornadas hasta por 12 horas sin necesidad de pagar horas extras. Y los patrones de llamadas, ¿verdad? Van a definir muchísimo cuánto es que requerimos echar mano de esos esquemas que hasta, por cierto, ya lo mencionó Graciela, no son atractivos para la gente, principalmente porque el grueso de la población de nuestro sector es gente que está por debajo de los 35 años y son personas que valoran muchísimo tener tiempo libre todos los días. Eventualmente, por necesidades particulares, tendremos personas optando por estos horarios extendidos, pero no son realmente horarios que resulten atractivos para las personas. Ahora, cuando los patrones de volúmenes requieren tal vez unas 2 o 3 horas adicionales con mucho volumen de personal atendiendo esas llamadas o esas transacciones, es cuando de pronto este esquema de 11x4 o de 12x4 llega a ser útil en el sentido de que ya no tendré que pagar muchas horas extras a una gran cantidad de personas y casi de forma permanente para atender estacionalidades o demandas, ¿verdad? Que son generadas por promociones o por cualquier actividad que tal vez el cliente pueda generar, y sin necesidad de pagar horas extras de forma constante y permanente, podemos resolver haciendo cambios, digamos, de horarios temporales, digamos, por 2, 3 meses, 4 meses, según sea el caso. Ahora, otro elemento importante, ¿verdad?, es que la pandemia nos permitió experimentar masivamente los modelos de teletrabajo que no solo benefician al trabajador al no tener que transportarse, sino que elimina el gran desafío que tiene los grupos que hacen staffing asociados
tanto al volumen como a la capacidad instalada. O sea, y aquí hablamos de un término que nosotros le llamamos el seat occupancy, ¿verdad? Normalmente la utilización de una estación de trabajo dentro de nuestro entorno llega a ser aprovechado hasta por 1.4 personas en un mismo día, ¿verdad? O sea, aquí no es que mi estación de trabajo quedó libre a partir de las 5 de la tarde, entonces puede venir otra persona por 8 horas. No, porque si no es necesario, por el comportamiento de los patrones de volúmenes, entonces no es necesario sentar a una persona ahí 8 horas. La gente se sienta donde están las altas demandas. Y las altas demandas, ustedes pueden imaginarse en un día regular, como lo que llamamos nosotros el camelback, ¿verdad? 2 jorobas, ¿verdad? Digamos un pico alto en la mañana, baja entre las 11, 12 del día y 2 de la tarde y vuelve a subir, o todo lo contrario, ¿verdad? En las horas de descanso es donde tenemos los grandes picos, ¿verdad? Como un modelo campana, o algunos picos que son mucho más irregulares, y los grandes riesgos es retos es cómo acomodamos a toda la gente. Y ustedes pueden pensar tal vez en 100, 200 llamadas por día, pero pensémoslo cuando son 50,000 llamadas en un solo día, ¿verdad? Y cuando nos ingresa 1 millón o 2 millones de llamadas, digamos que tenemos que atender. Bueno, este tema, ¿verdad? Del seat capacity, al establecer los esquemas de teletrabajo, se borran, porque ahora tenemos el 70% de todo el sector, 80% trabajando desde la casa. Entonces, ahí no hay una limitación de espacio que me diga que tengo que obligatoriamente ajustarme a un horario de 8 horas o 9 horas. Ahora puedo utilizar horarios extendidos, podría hacerlo y podría eventualmente ser un atractivo más para las para las personas que hacen teletrabajo y saber que tendrían un día adicional de descanso. Con esto cierro mi intervención, ¿verdad? Y le doy pase al siguiente expositor. Muchísimas gracias, don Roy. Le doy la palabra a Mauricio para que en el caso de su industria y las proyecciones o expectativas que tienen en relación con la aprobación de este proyecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este foro. Es un gusto poder compartir con ustedes cómo vemos en FIFCO este tema tan importante para nuestro país y para las empresas en general. Tal vez iniciar con cómo es la forma de trabajar en FIFCO, y en FIFCO siempre estamos pensando y estamos muy abiertos en emprender cosas nuevas, explorar, aprender, innovar, experimentar, pensando siempre en evolucionar. Si bien sabemos que este proyecto, ya Graciela lo comentó, hay muchos temas que hay que aclarar, hay dudas, hay temas de interpretación, sentimos que definitivamente una propuesta de este tipo, de contar con jornadas excepcionales, es muy positiva para poder evolucionar en contar con esquemas muchísimo más modernos y flexibles de cara a todos los desafíos que tenemos, que las empresas tienen en este momento, ante un entorno tan cambiante, tan retador a nivel de mercado, consumidor, cadena de abastecimiento, ahora que es todo un tema, ¿verdad? Entonces, creemos que es una opción más que podemos considerar y que podemos utilizar precisamente para abordar y responder de una manera diferente en áreas donde tal vez históricamente se complica hacerlo por la estructura actual que tenemos a nivel de jornadas. Entonces lo vemos como una alternativa que, si bien hay que terminar de entender, y el veto, y lo voy a comentar más adelante, el veto creo que va a estar más en la implementación, no es tanto el qué, sino también el cómo, ¿verdad? Creo que es positivo, y principalmente porque ya tenemos la seguridad jurídica para hacerlo, tanto para los colaboradores como para la empresa, a la hora de estar ya formalmente reguladas, y lo veríamos como una opción a valorar para buscar siempre, y creo que todas las empresas lo buscan, ¿verdad? Operaciones muchísimo más eficientes, y también mejorar la calidad de vida de los colaboradores, velando siempre por sus derechos, y como lo explicó también Graciela, y en la forma muy claro de este tema, esto sería de mutuo acuerdo, esto es voluntario, y se refuerza el tema de la armonía y la buena fe que siempre debe existir en una relación laboral y en cambios de esta naturaleza. Al final creo que esto, y en una implementación de este tipo, y al contar con estas alternativas, si en algún momento llegamos a implementar algunas jornadas excepcionales como las que están planteadas, tanto la acumulativa como la anualizada, al final es un ganar-ganar. Buscar operaciones muchísimo más eficientes, y siempre buscando
seguir trabajando en lograr ese balance a nivel de calidad de vida de nuestros colaboradores, el balance de vida-trabajo. Para nosotros en FIFCO, el tema de nuestros colaboradores es sumamente importante. Tenemos un foco y un enfoque muy fuerte hacia eso, y consideramos que esto nos podría traer oportunidades interesantes en áreas y poblaciones en donde tal vez por la realidad de las jornadas podríamos mejorar condiciones, podríamos seguir trabajando fuerte, y opciones adicionales en mejorar ese balance de vida, siempre pensando en la parte de la salud y el bienestar integral de nuestros colaboradores. El tema y la posibilidad de tener más tiempo libre, creo que podría ser beneficioso, es algo que tendremos que llegar a validar, y por supuesto muy enfocado siempre en mantener, como lo establece así la reforma, las condiciones laborales, la salud y el bienestar, y todo lo que obligatoriamente estamos, de acuerdo a la reforma, en necesidad de dar, por ejemplo, el tema del transporte, la alimentación, el tema del descanso, que bueno, el tiempo de descanso se ampliaría, las medidas contra la fatiga, que eso es muy importante, y aquí vemos obviamente un trabajo interdisciplinario. Entonces, si bien lo vemos viable, lo vemos interesante como una opción a valorar, vemos retos importantes en la implementación de un cambio como estos, que bueno, ya propiamente la implementación en sí mismo resulta retador, ¿verdad? Creo que hay algunas consultas de cómo se implementa un cambio de estos, y bueno, aquí vemos una complejidad, y así tal vez lo establece la reforma. Creo que tal vez no se tocó en la explicación, pero al ser voluntario, sí en la reforma establece la necesidad de seguir con por lo menos un turno ordinario para dar opción a los colaboradores, ¿verdad?, que obviamente no nos quieran pasar a esta jornada que no es de su interés, seguir en ese turno ordinario, o también para los casos que comentó Graciela, en donde por alguna razón particular que están debidamente establecidos en la reforma, el colaborador o no le interesa, o también decide hacer un traslado de la jornada, razón por la que la coexistencia de esos dos modelos resulta un reto. O sea, creo que hay que estudiarlo, hay que entenderlo, hay que construirlo. Y al final también un reto importante es lograr no solo hacer el proceso de cambio, de implementación, en dado caso que se realice, sino también la administración y la sostenibilidad de este modelo, tratando siempre de buscar ese balance que queremos entre operaciones eficientes y el bienestar de nuestros colaboradores. Creo que son puntos importantes a considerar a la hora de que las empresas valoren algún tipo de implementación de las jornadas excepcionales. Y como decía ahora, el reto de la implementación, ¿cómo podemos visualizar un cambio de estos? Bueno, esto primero tenemos que entender bien, y lo decía Graciela ahora, cómo queda finalmente aprobada esta reforma. Ha habido muchos cambios, hemos estado revisando desde FIFCO todos los cambios durante los últimos años, y bueno, primero tenemos que entender cómo queda, para con eso de realizar en las áreas, en las poblaciones donde sentimos que genera valor y que existe una oportunidad, hacer un proceso de gestión de cambio. Es un cambio muy fuerte, sería un cambio muy fuerte para la organización, en donde por nuestra forma de trabajar y siempre en ese tipo de procesos, siempre tratamos de experimentar en pequeñito. Visualizaríamos tal vez un pequeño piloto, entender las implicaciones, probaríamos primero haríamos una implementación en pequeño para ver si más adelante podemos escalarlo a otras áreas. Es decir, lograr tener aprendizajes primero antes de hacer todo un proceso masivo de cambio. Por lo menos eso es lo que visualizamos ahora. Definitivamente tenemos que realizar una matriz de impactos, debemos entender bien cuáles son las implicaciones, no solo para los colaboradores, para todas las áreas involucradas en los procesos productivos, la empresa, y ver y entender bien si es factible poder hacer un cambio de este tipo. Y definitivamente también por parte de nuestra forma de trabajar, vemos un proceso de co-creación. En esta prueba piloto que haríamos, creemos demasiado en FIFCO en la diversidad de pensamiento,
y vemos que la participación de diversas áreas para poder elevar la capacidad de análisis y el entendimiento de la situación, obviamente áreas como talento, salud ocupacional, la parte legal, finanzas, la operación del negocio en sí, y vemos también un proceso donde podríamos participar a colaboradores para crear en conjunto y co-crear cuáles podrían ser las alternativas. ¿Con qué objetivo? Primero, para entender las implicaciones, para poder tener datos fuertes, datos duros, para poder luego cruzarlo también con un componente que es vital para nosotros, que es conocer la voz de nuestro cliente interno, poder conocer qué opinan nuestros colaboradores, las áreas o los grupos de interés que se van a ver impactados por una decisión como estas, para poder hacer ese cruce y poder entender y validar si realmente hace sentido un cambio como estos, o por el contrario, ver qué oportunidades y aprendizajes podemos tener para más adelante tener esa escalabilidad que hablaba anteriormente. Entonces, en general, si bien hay retos importantes, hay aspectos que todavía tenemos que terminar de entender y esperar la aprobación final, vemos que son alternativas interesantes que creo que le da posibilidades a las empresas y a los sectores productivos del país de tener opciones, más opciones para poder acomodarse ante los nuevos desafíos y los nuevos retos que cada día se nos están presentando. Muchísimas gracias, Mauricio. También a don Roy, a Graciela, a todos por acompañarnos esta mañana. Para AmCham es sumamente importante poderles brindar una actualización sobre este proyecto que es de especial interés para nuestros afiliados, que viene a dinamizar la economía en un momento, ¿verdad?, de reactivación económica que es tan clave. Y de esta manera concluimos la sesión conjunta del Comité de Asuntos Jurídicos y Legislativos y el Foro de Talento Humano sobre jornadas excepcionales y su importancia para la reactivación económica. Reiteramos que como Cámara hemos manejado y apoyado el proyecto en consenso desde la Unión de Cámaras, y nuevamente recordarles que si alguna consulta tal vez no nos dio tiempo de abarcarla por una razón de tiempo, trataremos de canalizarla con las personas y expositores que nos acompañaron esta mañana, y de esta manera tal vez enviarles alguna respuesta vía correo electrónico. Agradecemos nuevamente a todos nuestros expositores, panelistas, a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, y que tengan un excelente día.